misterio que hay detrás de la nación de Edom. Cuando estábamos predicando sobre el tabernáculo caído de David, el cual significa que este tabernáculo tenía que ser erigido con el propósito de que todas las naciones de todo el mundo, este era el plan del Señor, hermano, de todo el mundo viniesen a Cristo. Una vez que el Señor fuese levantado en la cruz, todos vendrían a Él, en todo el mundo. Ya no se trataba únicamente de la nación de Israel, sino que el Señor quería que su evangelio llegue a todo el mundo. Y por eso quería también que se levante ese tabernáculo que David levantó cuando era el tiempo de la ley. Por eso alguien tuvo que molestarse cuando David danzaba. Y no solamente en esos días, hoy también se incomoda la gente cuando el pueblo del Señor danza en alabanza a Dios. Hay gente que se incomoda, hermano. Pero hay una maldición de por medio allí para todo aquel que rechaza la bulla, el gozo, el cántico extremo, la alabanza extrema que se le dedica a nuestro Dios. Así que detrás de la nación de Edom había algo que estaba en forma de misterio y que nosotros estamos tratando de explicar. Ese misterio era las celebraciones que debían durar 24 horas al día. Pero naturalmente necesitamos 4,000 músicos para hacer eso en una sola iglesia. Y no lo tenemos. Así que debe haber otra explicación más. Y lo que le entiendo al Señor es que hay muchas iglesias, muchos tabernáculos, los cuales a la vez, uno a la vez, va a celebrar durante las 24 horas del día las celebraciones que el Señor quiere. Así es, y así es con nuestra iglesia, ¿no? Bueno, esto para mí sería la explicación, pero hay más todavía. Por ejemplo, la nación de Israel momentáneamente tenía que ser rechazada a fin de que las naciones que no eran de su pueblo tenían que ser insertadas en el olivo santo. Y allí estábamos nosotros. Y todas las iglesias en todo el mundo. Así que sin ser judíos, nosotros también estamos conectados ahora con el pueblo santo. Pero Israel tenía que ser rechazado momentáneamente, es decir, ya llevamos 2000 años de esto. Otro punto más. La nación de Edom tenía que ser del todo destruida. Parece como que Dios fuera cruel, ¿no? Pero ese pleito de dos muchachos gemelos tenía que prolongarse
es una profecía, tenía que haber una extensión de ese pleito, lo cual es un misterio, entre dos hermanos. Y decididamente uno tenía que perder. Y Dios dijo que él había amado a Jacob y rechazaba a Esaú. Más todavía el Señor dijo, si ellos construyen, yo destruyo. Es tremendo esto, ¿no? Pero realmente se trata de la venida del Espíritu Santo para todas las naciones. Ese es el misterio más grande, que encierra las celebraciones de David, el tabernáculo caído de David. Se trata del derramamiento del Espíritu Santo en todo el planeta. Y es lo que quería hacer el Señor, para darle el Espíritu Santo a todas las generaciones, incluidos todos nosotros. Amén. Bien. Ahora, si esta lucha entre dos hermanos y dos naciones significa la lucha del espíritu contra la carne y de la carne contra el espíritu, a la vez se refiere al Espíritu Santo, pero también se refiere al espíritu de cada persona, porque eso está en cada uno de nosotros. Pero la carne tiene que perder decididamente, porque así lo ha decidido el Señor. La carne no tiene ningún ápice de triunfar. De hecho, la carne no puede. El espíritu, Jacob, será el triunfador, será el victorioso. La carne no va a ganar nunca. Puede estorbar, pero la carne ya está condenada. No tiene cómo triunfar, no puede, de hecho no puede. La carne siempre será opositora al espíritu. Así que estamos tratando de dilucidar esta situación. ¿Por qué fue esto? Sencillamente por el orgullo. La carne tiene orgullo, la carne tiene jactancia, la carne tiene vanidad. Eso es lo que tiene, eso es nuestra carne, nuestro cuerpo. Y pleitea contra nuestro espíritu. Así que tenemos autosuficiencia que evidencia lo que el hombre siempre dice: yo no necesito a Dios, yo lo puedo hacer solo, tengo la capacidad suficiente, puedo confiar en mi inteligencia, puedo confiar en mi sabiduría, confío en mis talentos y eso me basta. Tengo habilidades y me bastan. Así que hay vanidad en eso. Hay autosuficiencia. Por esa razón, el Señor destruyó a este pueblo. De hecho, ya no existe Esaú o Edom. Ya no existe esa nación. Ahora lo que vemos en el mapa geográfico, lo que vemos es una nación diferente que se llama Jordania. Allí, ese es el sitio
donde antes vivió Edom, pero ya no existe más. Tal como el Señor lo dijo, para siempre tendré guerra de generación tras generación. Si ellos construyen, yo destruyo. Es más todavía, Dios prevalece sobre nuestra carne y nos hiere con ese propósito de destruir toda la jactancia que un hijo de Dios tenga en su propia vida, y lo va a hacer. Por eso les repito, si pretendemos por algún motivo creer que somos más capaces de Dios, estamos completamente equivocados, porque no es así. Tenemos que rendirnos al Señor, tenemos que bajar nuestra guardia y ser humildes y aceptar la voluntad del Señor. Amén. Pero no nos gusta. A nadie le gusta. Se necesita una buena dosis de humildad, hermanos, para aceptar la voluntad del Señor. Por eso es que nos da el Espíritu Santo. Por eso es que hay mucha gente que, aunque tenga el Espíritu Santo, siempre sigue rebelde. No le hacemos caso al Espíritu Santo. Pueden pasar 30 años en la iglesia y esa persona no cambia. Va a seguir igual. Porque no se rinde, porque no se quebranta. ¿Qué dijimos de la violencia? La violencia es una forma del orgullo. El orgullo de Edom, el orgullo de Esaú. ¿Qué dijimos de ellos? De Amalek, que eran jactanciosos, que eran belicosos, que eran gente que se enorgullecía de ellos mismos, que eran también personas que lamían, o sea, sobones. Pero la carne es así. La carne tiene esas malas costumbres de ser hipócrita. Eso es lo que tiene la carne. La característica, en cambio, de nuestro Señor Jesucristo es que Él destacaba siempre su dependencia de su Padre. Él no tenía autosuficiencia, no se dejaba arrastrar por el orgullo el Señor. Él no se jactaba. Él no era autosuficiente, sino que dependía del Padre para todo lo que hacía. Por eso siempre oraba, siempre lo hacía con oración, siempre le daba la gloria al Padre. Y eso nos ha recomendado el Señor. Cuando hagan un milagro, no digan que ustedes lo hicieron, sino que denme a mí la gloria, dice el Señor. Bien. No creamos nosotros que nosotros podemos bastarnos sin Dios. Nos acaba de decir el Señor: sin mí nada podéis hacer. Así nos ha dicho en profecía el Señor. Cuando
manifestamos autosuficiencia, y lo dijimos, ¿no? Y les puse el jefe Correa de ejemplo. Cuando un jefe dice, me basto yo solo, ahora yo soy el jefe, yo mando, yo hago lo que quiero acá, entonces manifiesta autosuficiencia. Y dijimos también que esa autosuficiencia está en los creyentes. También dijimos eso. Dijimos, por ejemplo, cuando hay maridos pegalones, eso hemos dicho. Porque la violencia contra la esposa es una forma de orgullo. La violencia de un padre que le pega a su niño, esa también es otra forma de orgullo. ¿Por qué dijimos que es orgullo? Porque cuando hay violencia sin justificación, quiere decir que esa persona, ese padre, no ha sido quebrantado todavía. Tiene un espíritu no quebrantado. Por eso es que la cólera siempre se manifiesta en esa persona, la rabia. Entonces, si hay esos rasgos en nuestro carácter, es justamente la manifestación de nuestra carne. ¿Por qué? Porque con amor se pueden arreglar las cosas, aunque hayan problemas. Con amor se puede. Y el amor es Dios. Dios es amor. Claro. Lo que se manifiesta allí es un espíritu mimado o un espíritu cobarde. Eso es lo que se manifiesta con la rabia, con la cólera. Significa más bien un espíritu que no funciona bien. Es como el caso de Esaú. No es un espíritu autosuficiente, muy por el contrario, es un espíritu débil y cobarde. Eso es lo que se manifiesta muchas veces cuando una persona es superior a otra. Siempre que haya esa violencia, siempre será la carne contra el espíritu. El amor, repito, es lo que debe de expresarse, pero no se hace. Muy por el contrario, lo que se hace es violencia contra el más débil. Hablamos incluso del que se aprovecha. Por ejemplo, la nación de Israel, justamente cuando era asediada, cuando era atacada, en dos oportunidades. Cuando los babilonios atacaron a Israel, Edom se introdujo allí en el pueblo santo para aprovecharse de la debilidad de los judíos. Cuando los romanos se introdujeron en el año 70 fue esto, para destruir la ciudad de Jerusalén y el templo en especial, otra vez los edomitas se introdujeron allí con ese propósito. Y la profecía estaba justamente para decirle a ellos, por ellos, porque ellos se introdujeron allí para reírse de la tragedia de los judíos. Y Dios había tomado nota de eso por medio de su profeta Abdías.
Así que dijo, tú lo has hecho, y lo has hecho por orgullo, por jactancia, como quien dice, bueno, a mí no me pasa nada, pero tú te alegrabas de lo que le estaba pasando a tu hermano. Entonces, nosotros sacamos conclusión para nuestros días también, porque muchas veces nosotros también decimos, ojalá pueda encontrarme, por ejemplo, una ganga, una persona que vive en necesidad y que no conoce el precio de las cosas, y nosotros decimos, me lo encontré de ocasión. Y medramos. ¿De qué nos enorgullecemos? De haber conseguido algo al menor precio. ¿A costa de qué? A costa de la ignorancia de otro, a costa de la urgente necesidad de otra persona, a costa de la debilidad de un pobre, y nos aprovechamos. Bueno, dice otro, a mí me tiene sin cuidado, con tal de que no me pase a mí, está bien, y puedo hacerlo. Me baso en eso, me baso en la debilidad ajena, me baso en la ignorancia de otro, y justifico mi ganancia. Y ya vemos que allí está actuando el espíritu edomita. Dijimos que un muchacho, un esposo, cuando está enamorado, le dice a su enamorada, ¿qué quieres? ¿Qué deseas? No importa dónde estén, aunque esté en la luna, aunque esté en Marte, de allá te lo traigo. Dime lo que te gusta y yo te lo consigo. Y el trato es bien distinto cuando ya se casan. Y cuando se casan, lo que hacen es, mi cena, ¿dónde está? Hay una diferencia tremenda entre un comportamiento y otro. Y justamente, repito, es el interés de la carne, es la jactancia de la carne. Se quiere expresar que hay alguien inferior a él, no es ya la persona que era igual a él, cuando no era dueño de esa mujer. Pero ahora que ya es dueño, que ya la tiene, entonces el trato es diferente. Y cree que la mujer es su sirviente. Eso es lo que pasa muchas veces con los matrimonios. Así es, ¿no? ¿O no es así? ¿Qué está operando en este caso? Yo digo que está operando el orgullo de Esaú, el orgullo de nuestra carne, la jactancia de la carne. Se olvidó el respeto que se debían, se olvidaron del amor que se debían expresar, del cariño que se tenían cuando eran novios. Y la situación es completamente diferente. Ese es el gran problema de nosotros, especialmente en los casados. Pero Dios detesta el maltrato. A Dios no le gusta eso.
Lo que Dios quiere es que las personas casadas especialmente se expresen amor siempre. Y cuando se trata de la iglesia, mucho más todavía. Porque en la iglesia decimos que nosotros somos siervos de Dios, que leemos la Biblia, etc. La violencia nuestra consiste en que nosotros desarrollamos expectativas sobre nuestra persona. Y son expectativas que no las garantiza la palabra de Dios. Y cuando practicamos esa manera de vida, lo que va a pasar es que vamos a quedar más decepcionados. Porque Dios no está de acuerdo con esas actitudes. Voy a hablar algo que los puede herir. Si los hiero, ustedes dicen, ay, ¿ya? Por ejemplo, los que usamos la imperfección, las imperfecciones que hay en la iglesia, lo vamos a mencionar, ¿ya? Cuando vemos imperfecciones en la iglesia, nosotros, los más audaces, los más vivos, los más inteligentes, aprovechamos de ese momento para no asistir a la iglesia. Por ejemplo, se comete un adulterio y aprovechamos ese momento del hermano que cayó en adulterio para no asistir, porque nos ufanamos de que nosotros no hemos cometido adulterio. ¿Y qué queremos? Queremos hacer papilla al culpable. Nos violentamos contra ese hermano. En lugar de pedir perdón por él, nosotros queremos hacer justicia por nosotros mismos. ¿Ven? Es otro espíritu completamente diferente. No es el Espíritu Santo. ¿Qué hizo el Señor cuando le trajeron a la mujer culpable y le dijeron, nosotros no hemos escuchado ningún chisme, sino que nosotros mismos la hemos encontrado en el acto? ¿Qué dices tú? Y el Señor comenzó a escribir en la tierra. Nadie sabe lo que Dios escribió, pero se supone que hayan sido los mandamientos que Él escribió ahí en el suelo. Y como vieron ellos la escritura, uno por uno fue tirando su piedra y alejándose del lugar. Y no la usó, porque el Señor les dijo, el que esté libre de pecado, ven, que lance la primera piedra. Y nadie pudo, porque todos tenemos pecado, todos fallamos, todos tenemos errores, y no podemos juzgar, no podemos usar el dedo para señalar a otro. Amén. Claro, gloria a Dios. Pero eso hacen justamente los que tienen el espíritu edomita. Se alejan de la iglesia por el escándalo. Según ellos hacen un alarde, un aspaviento, le llamaban así. Y de hecho suceden estas cosas en la iglesia. Y no solamente les dura un día, sino que les dura años. Eso es lo peor todavía.
dejan de leer la Biblia, porque dicen, no, pues si ya falló el hermano que está delante, ¿yo quién soy? Si yo soy uno más y el menor de todos, dice. Ya no lee la Biblia, ya no ora, tiene motivaciones para hacer eso. Alardea de eso, de su justicia, porque él no falló, fue otro el que falló. Ya no quiere compartir el Evangelio, porque tiene vergüenza. Ellos entonces utilizan las imperfecciones que encuentran en la iglesia y siguen examinando si se quedan. Se vuelven policías, se vuelven espías o están en el contraespionaje, ¿no? Corrijamos lo que esté mal, hermanos. Estos hermanitos se equivocan cuando piensan que alejarse de los demás no los va a afectar. Ellos creen eso, piensan eso, pero eso no es así. Muy al contrario, sí los va a afectar. Su relación con Dios va a salir afectada. Pensaron que era la mejor excusa que podían tener o habían encontrado para alejarse de Dios. Eso es lo que han pensado. ¿Y qué pasa con los que se quedan? Ese es otro problema. En el primer caso, Proverbios 18 dice que esa persona que se comporta aislándose demuestra su descontento, su molestia, su amargura en contra de la iglesia. Como quien dice, no me molesten, no me fastidien, no quiero oír nada de la iglesia. ¿Y qué pasa con los que se quedan? Se quedan, pero se quedan con un espíritu antagónico. Están enojados, están molestos, pensando que no importa lo que hagan, la iglesia nunca va a cambiar. La iglesia siempre va a hacer lo mismo. Eso piensan los que se quedan. Están molestos, están agrios, tienen amargura y creen que de esta manera están bien, aunque se quedaron. Pueden ofrendar, tal vez pueden ofrendar, pueden orar, seguramente, pero están molestos. Cuando se les pide participar, entrar en los planes de la iglesia, en las cosas que la iglesia piensa hacer, no quieren tomar parte de ella, porque es más fácil criticar estando lejos que compartir con los hermanos. Nadie dice ay. Porque hay un espíritu antagónico, hay un espíritu rebelde en esas personas. Es más, tienen el espíritu buscafallas, porque andan buscando eso, andan mirando al que falla.
andan viendo defectos. ¿Dónde están los resbalones para inmediatamente acusar? Hace años pasó eso en nuestra iglesia, pero me parece que de alguna manera hay todavía ese espíritu chismoso en la iglesia. Cosa que ya sí deben haber aprendido la lección, ¿no? Y ya eso debe de acabarse. ¿Por qué continuar en eso? Si está manifiesto que eso no es espíritu de Dios, es un espíritu edomita, es el espíritu de Saúl. ¿Por qué? El orgullo siempre quiere mirar la falla del hermano, de la persona ajena a nosotros, para tener oportunidad de criticar. Si buscamos los pecados, quiere decir que continuamos todavía en ese espíritu jactancioso, en esa actitud destructiva, porque no benefician de ninguna manera a la iglesia. ¿Saben qué? Estas personas, si están todavía en la iglesia, significa que nosotros tenemos al enemigo dentro de la iglesia. Es lo feo, ¿no? Es lo horrible. Entonces no se sienten de la familia de Cristo. Y su comportamiento no es el de un hermano abierto, fraterno, sincero, transparente. No lo es. Proverbios 18, lo repito, hermano. Esa persona está buscando lo suyo, lo propio de él, lo mío, lo que me gusta a mí, y es carne. ¿Carne de cuánto? ¿A cómo está el kilo de carne? A 30 soles para los turistas. Pura culpa, ¿no? Pero es así, hermano, hay destrucción allí porque no ayuda al progreso de la iglesia. Más bien fomenta la división. Es un espíritu destructivo, es un edomita, es un hijo de Saúl. No hagamos tal cosa, hermano. Que no se manifieste ese espíritu de superioridad en nosotros. Siempre yo les he dicho, hermanito, yo no quiero ese espíritu de jactancia, de superioridad. Yo quiero que todos seamos iguales. Eso es lo que yo quiero en la iglesia, que todos seamos iguales, que todos tengamos un mismo trato. Que no haya convicción de que yo quiero demostrar mi descontento. Que no haya eso. Además de que no tengan esa convicción, que la eliminen. Porque lo que van a hacer ahí es convencer a otros con sus actitudes malignas. Es lo que va a pasar. Miren, todo lo que traía escondido el problema de estos dos hermanos y de estas dos naciones, y que estaba incluido en la profecía del tabernáculo caído de David. Todo eso había. Malignidad, hermano. Con razón el Señor dijo: para siempre tendré guerra con Esaú. Y cuando ellos construyan
yo destruyo. Eso es lo tremendo de esta profecía, hermanos. Y yo les decía, hermanitos, esto tiene que ser tema aparte. Porque yo me preguntaba, bueno, yo decía, aquí tiene que haber algo que es más grande. Y en efecto así es. Y yo lo veía incluido en el tabernáculo caído de David. Pero dije, no, esto no se puede explicar así. Tiene que haber algo más grande. Así que, cuando sucede algo malo en la iglesia, estas personas se alegran, hermano. Baten palmas. Y eso es lo que hicieron estos edomitas con los judíos, sus hermanos. Cuando cayeron en esas oportunidades en que los apresaron los enemigos, ellos se introdujeron para aprovecharse, no solamente reírse, burlarse de la desgracia de ellos, no, sino que robaron también a sus propios hermanos. Así como hay ahora, cuando hay lo que llaman estos que taponan las carreteras, y entonces las ciudades cierran sus puertas, los negocios, pero ahí salen unas bandas de asaltantes, de ladrones, que van y rompen los vidrios y se roban las cosas, se aprovechan de la desgracia de otro, sí, son saqueadores en efecto. Y eso eran los amalecitas, saqueadores. Así que todo está en la Biblia, hermano. La cuestión es que tiene uno que meterse a profundizar, a buscar ahí el tesoro, y allí lo vas a encontrar, hermano. Todos los comportamientos humanos están en la palabra, hermano. Todos están. Así que, repito, esas personas que se quedan con ese espíritu es como tener al enemigo en la casa. Es feo, es horrible. Se aprovechan del error ajeno. Que no haya eso entre nosotros, hermano. Es una red de inconformes, muy peligrosa. Y por otro lado, un espíritu conspirador también existe ahí, porque cualquier falla lo toman, así como hizo Absalón con su padre. Absalón es un conspirador, y eso es lo que hicieron los edomitas. Como decimos nosotros, le serruchan el piso a otro. La vez pasada yo le puse de ejemplo a la hermanita, a la esposa del hermano Yaja. Dije, la hermana Milagros dice, yo quiero ese puesto. Insiste hasta que la otra persona dice, bueno, hermanita, si quieres el puesto, ven pues. Pero dije, por favor no vayan a pensar mal de la hermana Milagros. Puedo tomar a otro. ¿Ah? Pero estas personas, hermanitos, no, aunque se han quedado, no se resignan. No hay pérdida en ellos. Insisten en permanecer en su actitud descomedida. Y no quieren cambiar. Muchos no quieren cambiar. Como no quieren cambiar y tampoco quieren que hablen mal de ellos, no se van. Se quedan en la iglesia. Porque igual les da.
Si me voy o me quedo, igual me da. Pero yo voy a seguir en lo mío. Y es una actitud bastante descomedida, muy fea. En realidad es horrible la forma y la manera de ese comportamiento. Todas estas actitudes que les menciono, hermanos, significan, con tal de que no me afecten mis propios intereses, todo está bien. Con tal de que conmigo no se metan, sigo ahí. No toquen mis intereses, yo no lo voy a permitir. No quiero que me incomoden, voy a guardar mi comodidad y voy a hacer que se respete mi opinión. Ven, todo eso es el espíritu edomita. Actitudes terribles, hermano. Otra forma de orgullo. ¿Por qué te quedaste mirando la desgracia de tu hermano? Se lo dice el Señor a Edom. ¿Por qué hiciste eso? Y eso hicieron muchos cuando nosotros nos botaba Chuye. Cuando nos pasaba la desgracia, aplaudieron. ¿Ven? Pero ya no debe ser así, pues. Te lo tienes merecido. Yo te dije que te iba a pasar y lo estaba esperando. Esa es otra manera también de demostrar ese espíritu de edomita. Te lo advertí. ¿Cuántas veces nosotros le decimos eso a una persona? Depende de la forma como lo digamos, ¿no? Porque hay razones a veces para expresar estas cosas, pero no necesariamente. Repito, el amor cubrirá multitud de pecados. El amor. Así que Dios lo acusa a Edom de gozarse maliciosamente. Ese es el problema. De gozarse maliciosamente de la desgracia de su hermano. Ese es el gran problema. Esa es una manifestación más del orgullo de los edomitas. Para recordar, ¿recuerdan que les dije que había ¿cómo se llama eso que nomás vive pensando en la enfermedad? Un hipocondriaco. El hipocondriaco dijo que quería que en su lápida le escribieran: te dije que estaba enfermo y no me creíste. Y hubo un malintencionado que le hizo caso y le escribió en la tumba: yo te dije que estaba enfermo, pero no creíste que estaba enfermo. Y es una burla. ¿Qué es lo que hace que nosotros seamos así, burlones, socarrones? ¿Ah? ¿Qué es lo que hace que nosotros seamos así? Nuestra carne. Esa es la respuesta, no hay otro. Es nuestra carne la que hace eso, el espíritu de Edom.
cuando hacemos estas cosas, es que está actuando el espíritu orgulloso de Edom. La carne que lucha contra las cosas del espíritu no quiere expresar las cosas del espíritu, sino el orgullo de nuestra propia carne es lo que se manifiesta en estas cosas. Hay una falta de interés por lo demás y se llama espíritu egoísta. Esa es la realidad de esto, es eso. Un espíritu egoísta es lo que muchas veces prima en nuestras actitudes. Y desoímos la voz del Espíritu Santo que nos dice que tengamos amor fraterno. ¿Ven? Eso es lo que pasa. Otra manifestación es la explotación que nosotros podemos hacer. ¿Por qué? Porque Edom se puso en las encrucijadas de los caminos para asaltar a los que pasaban por esos caminos. Cuando veían a esos vestidos negros en camello, ahí vienen los ladrones, los amalecitas, pónganse en guardia. Así decían. Así que nuevamente Dios acusa a Edom que cuando se produjo la calamidad del hermano, ellos se trasladaron incluso adentro de la ciudad para ver la calamidad del hermano. Eso hicieron, para ver la desgracia, y usaron los problemas de ellos para entregarlos incluso a sus enemigos. O sea, usaron la desgracia de los judíos. Cuando los judíos escapaban de la desgracia que les estaba pasando, ellos los atraparon a los judíos que escapaban y los entregaron a sus enemigos. Eso hicieron. Así que aquí estamos acusando a los que apuntan con el dedo. ¿Ah? No hagamos eso, hermanos, porque eso es el espíritu edomita. ¿Ah? Cuando señalamos los pecados ajenos, en lugar de orar por los pecados ajenos, los pecados de nuestros hermanos que nosotros sabemos, lo que hacemos es apuntar con el dedo, señalarlos. Y eso no debe ser en el caso de los creyentes. Lo que decimos, pues mala suerte, se lo tenía merecido. Eso decimos. Bueno, la cosa es que otro dice también, el que la hace la paga. ¿Ah? Y cuando a mí no me ocurre, feliz estoy, menos mal. Pero yo les voy a decir una cosa, hermano. Si hacemos estas cosas, que son malas decididamente, un día también nos va a llegar a nosotros. ¿Recuerdan a los que acusaban al Señor cuando estaba en la cruz? Ah, sí que levantaste a Lázaro, y ahora ¿por qué no te bajas de la cruz? ¿Ah? ¿Ven? Ahí están los burlones, otra vez el espíritu de Omega. Y eso le decían al Señor. Pero ¿qué decía el Señor, hermano? Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Ven? Y eso tiene que estar en nosotros, ¿no?
perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso tiene que ser una ley en nuestro corazón, porque es el Espíritu Santo. ¿Ah? Perdónalos, Señor, como nos has perdonado a nosotros. Podemos decir, yo nunca haría esa cosa. Podemos tal vez nosotros argumentar, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros andamos buscando una oportunidad para conseguir algo de oportunidad, de ocasión? ¿Cuántos podemos decir que no hemos hecho eso? Si lo hemos hecho, alguna vez lo dijimos, alguna vez quisimos nosotros, y nos alegramos de haberlo hecho, y nos hemos alegrado. Me salió bien este negocio. Pero Esaú es el hombre al que Dios abomina, hermano. Y de hecho lo ha destruido para siempre. Y no ha dejado memoria de él. La tragedia de Esaú está en el verso 3 de Abdías, que le dice el Señor: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Ese es el problema de Esaú. Y hay que examinar nuestro corazón si es que tiene orgullo. Así es como somos muchos de nosotros, pero muchos de nosotros no lo sabemos. Porque estamos ciegos. Ciegos ante la evidencia de que el Espíritu Santo nos pide un comportamiento completamente distinto. Que seamos amorosos. Pero dice el Señor a Esaú: como fue saqueado Esaú, sus tesoros escondidos fueron saqueados. O como Esaú fue saqueador, así de la misma manera ellos fueron también saqueados. Y fueron saqueados hasta la misma frontera de su territorio. Los echaron completamente, hermanos, de su pueblo, de su nación, de su territorio. Los arrojaron bien lejos. ¿Por qué le pasa esto a Esaú? ¿Saben por qué, hermanos? Porque no hay discernimiento en Esaú. Porque no hay discernimiento en la carne. La carne nunca puede discernir la palabra del Espíritu. Amén, hermanos. La carne no puede discernir la palabra de Dios. Nunca puede y nunca podrá, hermano. Y eso es lo terrible de la soberbia, que nos atrapa y nos engaña. Nuestra propia soberbia puede ser nuestra propia trampa. Así que no debe haber soberbios en el pueblo del Señor. Porque cuando nos demos cuenta del error que hemos estado cometiendo, de repente es muy tarde ya para arrepentirnos. Nos puede pasar eso. Ya no hay oportunidad para el orgulloso, para la arrogancia, para la vanidad, aunque hayamos creído todo lo contrario. De repente ya se molestó el Señor, se incomodó terriblemente con nosotros
y ya no hay vuelta para atrás. ¿Qué queda al descubierto? Nuestra rebeldía. Que éramos, en el fondo, detrás de todo esto, de todas nuestras actitudes malignas, lo que había es nuestra rebeldía contra Dios. ¿Y qué le vamos a decir a Dios, hermano? Ahora, les voy a decir algo, porque no es el final de la historia sobre estas naciones. Como tú hiciste, así se hará contigo. Tu retribución se volverá sobre tu propia cabeza, porque como bebisteis en mi santo monte, beberán todas las naciones de alrededor. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Esta palabra es preciosa, hermano. Tiene mucho significado. Los edomitas subieron al monte Sión a beber ahí el vino del Señor. Se alegraron. Ahora, beber no solamente significa que bebieron vino, sino que ellos comieron de esa desgracia, por decirlo así, se la tragaron, la desgracia ajena, se alegraron de eso, de lo que les pasó a esa gente. Pero el Señor le dice, así como bebiste, o sea, te alegraste, comiste de eso, te alegraste y comiste de la desgracia ajena, así te va a pasar a ti, y no solamente a ti, sino a todos los que se alegraron, a todas las naciones que se alegraron de la desgracia de los judíos. Así le va a pasar a todos los que se alegran de la desgracia de otros, especialmente de lo que le pasa al pueblo de Dios. En otras palabras, Dios ha determinado el juicio sobre Edom. Lo que no es del Espíritu, lo de Edom no es del Espíritu. Acuérdense bien, es imposible, escapar de lo que era para Esaú. Y ya está hecho. Para los que andan en la carne, también es imposible. No hay esperanza para Esaú, no hay salida para Esaú, no hay salida, no hay esperanza para la carne. Y no puede haber de ninguna manera. No puede escapar nuestra carne del juicio que Dios ha determinado para ella. ¿Qué significa? Destrucción total para la carne. ¿Qué significa? Destrucción total para los que no están en la iglesia del Señor, para los que no buscan la salvación de Dios por nuestro Señor Jesucristo. Destrucción total para ellos. Es lo lastimero y lo triste, hermanos, que le espera a la gente que no cree. Y aunque estemos en la iglesia, si andamos en estos comportamientos, ¿podremos escapar? Muy difícil, ¿no? Ojalá Dios tenga misericordia de nosotros. El Señor dijo, yo borraré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés también dice, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. ¿Ven? O sea, Dios nunca
hará las paces con nuestra carne. No hay paz para el impío, dice el Señor. Y lo llamó también a este pueblo el pueblo de mi maldición. Bárbaro el Señor. Éxodo 17, verso 16. Ahí lo dice. Y se refiere a este Edom. Todo lo que no es del Espíritu de Dios, todo lo que no es de la iglesia, será destruido, hermano. Así como el arquitecto hace cuando construye un edificio y saca todo lo que no sirve y queda solamente el edificio, así va a ser, hermanos, en el fin, cuando el Señor haga juicio sobre todas las naciones. Finalmente, los victoriosos serán los que suban al monte Sión para juzgar la región montañosa de Esaú, y el reino será de Jehová nuestro Dios. Podemos decir que esta es una crueldad de Dios que se ha empeñado en su corazón para destruir a Esaú. Y lo que le tengo que decir es que después de todo, esta historia es la venida del Espíritu Santo. ¿No me entendieron? Esta historia, hermanitos, es para la venida del Espíritu Santo. Todo esto es lo que hemos hecho, ¿eh? ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Para destruir el pecado. Para eso ha venido el Espíritu Santo, hermanitos, para que podamos nosotros luchar contra Satanás, porque este es el reino de Satanás, que el Señor lo reprenda, y nosotros le vamos a vencer con la ayuda del Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso murió en la cruz nuestro Señor Jesús. Por eso el mundo ahora reconoce hoy la resurrección de entre los muertos, para celebrar al Señor. Amén. Ahora les voy a contar algo interesante para terminar. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesús fue tomado preso? Y lo llevaron, después de llevarlo ante el Sanedrín, lo llevaron a Pilatos, y Pilato lo mandó a Herodes. Y ahora tenemos ahí una revelación. Dice la Biblia que Herodes le hizo muchas preguntas al Señor, e incluso le pidió que haga un milagro. Pero el Señor, usted lee ahí la palabra del Señor, y el Señor enmudeció. Entonces, esto de que el Señor se enmudece, hay que averiguar por qué se pone mudo el Señor. ¿Ah? ¿Por qué no le responde a este hombre? A los demás sí le responde, pero a este no. ¿Saben qué es lo que pasa, hermanitos? Que este Herodes era edomita, era un hijo de Saúl, era edomita. Se dice edomita o idumita, o edomita, cualquiera de las dos formas.
o también idumeo. ¿Y por qué no le responde? Es porque es idumeo. ¿Saben por qué, hermano? Porque ese hombre representaba la carne y el Señor es el Espíritu. Y la Biblia dice que no hay paz para la carne, no hay paz para el impío, y este era un impío y además edomita. Y Dios no hace negocios con la carne. No hay negocio con ellos, no hay trato. La carne es la carne y sigue sus apetencias, sigue sus pecados. Pero el Espíritu tiene sus propias apetencias, hermano, y no conviene con la carne. Por eso el Señor enmudeció delante de Herodes. Por eso no le dijo ni palabra, porque era el Señor contra la rebeldía, hermano, y no hay trato con esa gente. ¿Cuál es el tema definitivo de este relato que les he hecho? El prisionero tuvo que ir a la cruz. Y Herodes murió desterrado, en desgracia, en pobreza, y además en el infierno por la eternidad. ¿Cómo cuál de estas dos personas queremos ser? Que Dios nos ayude, ¿no? Amén. Para ser como su Hijo. Amén. Eso es lo que queremos, hermano. Ayúdanos, Padre, porque queremos ser imitadores tuyos. Padre querido, tu nombre sea alabado por siempre, Padre. Amén.